Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que la verdad es fascinante. Es el relato de una persona que asegura que se comunica con seres no físicos desde que era prácticamente un recién nacido. Así que vamos a desgranar este viaje personal que arranca en sus primerísimos meses de vida. Y aquí empieza todo, ¿no? Con una afirmación que ya de por sí te deja pensando. Comunicarse antes de los 6 meses, cuando se supone que ni siquiera tenemos recuerdos. Pues bueno, esta idea tan potente es la base de toda la historia que vamos a explorar. Vale, primera parada, una mente diferente. Para poder entender todo lo demás, primero hay que intentar ponerse en su lugar. ¿Cómo era el mundo desde su perspectiva? Vamos a ver cómo experimentaban la realidad de una forma que él describe como completamente distinta desde el principio. Aquí está el meollo de la cuestión. Él cuenta que sentía que su mente iba a otra velocidad, a una velocidad de vértigo. Hay que imaginar un torbellino constante de pensamientos e ideas, tan rápido que las palabras apenas podían seguirle el ritmo. Así es como describe su estado mental desde que era un niño. Claro, si la mente era así de peculiar, la pregunta es, ¿cómo fueron sus primeras conversaciones? Ahora vamos a ver cómo esas percepciones tan tempranas se fueron transformando en verdaderos diálogos con lo que no se ve. Y aquí viene lo curioso. No lo describe como recibir mensajes crípticos o mandatos del más allá, no. Para él era algo mucho más normal, más cotidiano. Era una presencia constante en su día a día con la que simplemente intercambiaba información, como si fuera lo más natural del mundo, vaya. Y ojo, porque este punto es súper importante. Cuando él habla de ancestros, no se está refiriendo a los espíritus de sus familiares, de sus abuelos o bisabuelos, no. Se refiere a algo mucho más abstracto, como el eco de una época, la conciencia colectiva de un periodo histórico concreto. No buscaba una conexión personal, sino acceder a una fuente de información. Aquí se ve clarísimo. Por un lado tenemos el árbol genealógico, el linaje familiar, con todo lo que eso conlleva, lo bueno y lo malo. Y por otro, este río de información histórica. De hecho, él advierte del peligro de idealizar a los ancestros de la familia, recordando que al fin y al cabo eran personas con sus luces y sus sombras. Pero la historia no se queda ahí en ser un simple espectador. Lo realmente interesante es cómo aprendió a interactuar, a pasar de ser un receptor pasivo a convertirse en un participante activo en estas conversaciones. Entonces, ¿cómo se aprende esto? Porque según su experiencia, no es que nazcas con un don y ya está, no. Es una habilidad que, como cualquier otra, se tiene que entrenar. Hay un método, un proceso, para que la comunicación sea realmente efectiva. Y el método que describe tiene 3 pasos clave. Primero, la curiosidad, el motor de todo, el interés genuino por saber. Luego, la creatividad, que no es solo ser un artista, sino saber enfocar una pregunta de forma que la otra parte pueda entenderla y responder. Y por último, el arte de preguntar. Ser muy específico para poder, como él dice, pescar la información que buscas, porque parece que no te la dan sin más. Y justo cuando estaba perfeccionando esta técnica, ¡boom!, cambio de escenario. Una simple mudanza que no solo fue un cambio de casa, sino que le abrió las puertas a un universo de interacciones completamente nuevo. La casa nueva era, en sus propias palabras, un lugar lleno de portales. O sea, hay que imaginar un flujo constante de energías de todo tipo, un no parar. Muy diferente a las voces tranquilas y ordenadas de los ancestros. Aquí es donde aprende que el lugar donde estás puede cambiar radicalmente la naturaleza de estas experiencias. Y claro, en este nuevo campo de juego, las experiencias se volvieron mucho más extrañas. El punto de inflexión fue algo increíble. Cuenta que vio una ballena blanca gigante flotando en mitad del salón, así como si nada. Este suceso tan surrealista fue el que le empujó a explorar mucho más allá, abriéndole a la idea de que se podía comunicar con otros tipos de conciencia. Pero claro, no todo iban a ser ballenas flotantes y conversaciones interesantes. Hubo un encuentro que fue francamente aterrador, pero que le enseñó una de las lecciones más potentes e importantes de su vida, el poder que reside en nuestra propia presencia. La cosa va así. Tenía unos 5 años y se le aparece un ser que él ahora identifica como un gnomo y le dice que quiere jugar. La respuesta del niño, con esa sinceridad aplastante que tienen los críos, fue «No, que eres muy feo», y esa simple palabra desató el conflicto. Y ahí la cosa se torció. El ser le soltó una amenaza, pero una amenaza muy bien pensada para asustar a un niño de 5 años. «Como se lo digas a tu madre, te escondo los juguetes». Y funcionó, claro. Ante la idea de perder lo que más quería, sus juguetes, se puso a gritar y su madre entró corriendo en la habitación. Y lo que pasa justo después es brutal. No hay una pelea, no hay palabras mágicas, nada de eso. Simplemente, la presencia de su madre,
Esa energía pura y feroz de una leona protegiendo a su cachorro fue tan potente, tan arrolladora, que el ser, simplemente, ¡puf!, se desvaneció en el acto. Y de ahí sacó esta idea clave, el poder de la presencia. La noción de que una emoción humana, cuando es pura, visceral y fuerte, como el instinto protector, puede generar una especie de escudo energético tan potente que puede, literalmente, desintegrar influencias negativas. No hace falta un ritual, solo una intención poderosa. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es casi obligada. Si estamos rodeados de tantas voces e influencias, ¿cómo podemos saber con quién estamos hablando realmente? Y aquí es donde entra en juego el discernimiento. Él propone una forma de distinguirlas que es bastante visual. Las voces que ayudan, las que suman, hablan de frente, con claridad. Son como una conversación honesta. Las otras, las que meten miedo, dudas, el no puedes, esas se sienten como si vinieran de lado o por la espalda, como alguien que no se atreve a dar la cara. Son influencias, no pensamientos propios. Y esta frase final, la verdad, lo resume todo a la perfección. Da igual si hablamos del mundo físico o del energético. Al final, la regla es la misma. No es muy listo mantener una relación con algo o alguien que no puede hablarte de frente, con claridad y directamente. Y esto nos deja con una reflexión final, una que nos podemos llevar puesta. Ese diálogo interno que tenemos todos, esa vocecita constante en la cabeza que a veces nos apoya y otras nos machaca, ¿de dónde sale realmente? Y sobre todo, ¿a dónde nos está llevando?